Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de enero de 2022 y esto es La Contracrónica. Bien, pues ya hemos empezado en condiciones, ya hemos empezado como se debe de empezar una contracrónica, aunque eso sí, la hemos empezado con unas cuantas horas de adelanto porque todavía no es 23 de enero, yo creo que no es 23 de enero ni en Tuvalu, vamos, que es día 22 hasta en el Océano Pacífico, no sé si quizá ha empezado ya el domingo ha empezado ya en la línea de cambio de fecha por ahí, pero bueno, bien, pues vamos a empezar con el programa, tenemos a Andrea como hablante, ya sabéis, podéis sin miedo preguntarle sobre un montón de temas, pero evidentemente que de los que ella sepa. Andrea sabe de muchísimas cosas porque es una persona cultísima, pero de lo que más sabe es de bioquímica, que es a lo que se dedica profesionalmente. Así que vamos a empezar con el primero, que es Jesús, bueno, G con Jesús Lanzas, G con G, vamos. Así que voy a agregar a Jesús como hablante, a ver si Jesús ya puede hablar. Esto me está diciendo Twitter. Jesús, tienes que activarte el micrófono. Si no te lo activas, no te vamos a poder escuchar. Lo tienes justo debajo de ti, verás un microfonito y tienes que quitarte la rayita. Así que si nos estás escuchando, quítatelo y si no, pues tendré que pasar al siguiente, que se llama Héctor. Así que Jesús, veo que no estás al otro lado. Así que nada, vamos a pasar a Héctor directamente. A Jesús le vamos a sacar de los hablantes y pasamos con Héctor. Muy buenas, Héctor, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Me escuchas, Héctor? Héctor, tienes que quitarte el micrófono. Vamos, quitártelo, no, ponértelo, mejor dicho. Nada, Héctor Ya tampoco. sabes, Fernando, que los duendes del directo de Twitter, si bien están más Ahora se lo ha puesto, relajados estos espera, días, no Andrea, todo. que ahora se lo ha puesto, ahora se ha puesto el micrófono. Muy buenas, Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, buenas tardes ya en España. Cuéntanos. Sí, bueno, hablo desde México. Buenos días. Total, solo para saludarte, comentarte que pues me encanta tu programa. Sí, nos hemos perdido, te hemos perdido, Héctor. Te hemos perdido justo en el momento en el que decías que te encantaba mi programa, lo cual yo, para que engañarte, valoro mucho. Pero vamos, se te ha dejado de escuchar. Y nada, no hay manera. Esto vamos a tener que pasar al siguiente. El siguiente es Aceituno Fénix. La verdad es que con ese nombre, el nombre me encanta, Aceituno. De cada aceituno muerto nacerá un olivo. Bien, a ver si Aceituno nos tiene el detalle. Muy buenas, Aceituno. Aceituno, el micrófono. A ver, Aceituno, el micrófono. Tienes que ponértelo, activártelo. Si no te lo activas es imposible. Nada, no hay manera. Aceituno ha pedido hablar, le he concedido la palabra, pero no quiere activarse el micrófono. Así que vamos a pasar al siguiente. Vamos ahora con Easy Destroller 1. Bueno, Easy Destroller 1. A ver si tú nos haces caso y te activas el micrófono. Si no te activas el micrófono es imposible, ¿eh? Por mucho que hables, puedes estar hablando 3 o 4 días seguidos y no va a servir absolutamente. Muy buenas. A ver si no te cortas tú como se ha cortado Héctor. Cuéntanos. Hola, sí, buena. Muy buen programa, Fernando. Y esto que así para debatir, ¿no? Un poquillo. Bueno, para debatir, ¿no? Para atender preguntas, para ofrecer respuestas si es que las tenemos y para hacer algunas reflexiones. Siempre, por supuesto, dentro de la educación y la cortesía, ¿no? Así que dispara. Yo venía a preguntar por la última contracrónica esta en directo que has hecho, que era del Oigo y estas cosas de así de trenes. Como del Wigo, querrás decir, ¿no? Yoigo es una compañía de teléfonos, no de trenes. Oigo. Wigo, sí, Wigo, efectivamente. Es la que está corriendo entre Madrid y Barcelona. ¿Y qué es lo que querías preguntar en concreto? No, como que tú decías que Renfe debería desaparecer y, bueno, no sé. A mí Renfe me gusta, aunque es una compañía estatal, pero igual sería privatizada en parte. Pero yo creo que si desapareciesen muchos servicios ferroviarios dejarían de existir. Sí. Sería como en Estados Unidos, que está Amtrak, pero las vías son privadas y servicios públicos, servicios de ferrocarril de viajeros hay muy pocos. Bien, te entiendo porque mucha gente dice, es que entonces dejaría de pasar el tren por mi pueblo.
Bien, ¿cuánta gente va en ese tren? Lo que comentaba yo el otro día en el directo Claro, es que yo he depende. llegado a viajar solo en un tren, solo el revisor, el maquinista y yo. Si Renfe me hubiera puesto un taxi, le hubiera salido infinitamente más barato, porque es más barato mover un taxi con un pasajero que mover un convoy entero de 3 vagones. Así que, no sé, la verdad, el dinero tampoco es que lo recojamos de los árboles. Y si no hay en una comarca, ya sea población, ya sea voluntad de coger el tren, ¿para qué vas a tener circulando un tren? Es la pregunta que yo te hago. Hombre, a ver, yo creo que para empezar Renfe no está muy bien manejado, como muchas empresas públicas, pero yo creo que es que lo enfocan mal, porque el ferrocarril es un transporte de masas. Sí. Y Renfe ahora lo enfoca como, a ver, es muy caro, es una cosa sin plan de lujo, y luego está el ferrocarril convencional, que lo tiene ahí aparte, bastante desatendido, que también es caro, es más Caro. lento. Los trenes regionales son caros, se ve que no los coges mucho. Yo sí los cojo mucho y son No, bastante yo no. baratos, ¿eh? Yo puedo Sí, viajar por depende de qué- España a precios de risa con el tren de los trenes, y de hecho lo he hecho toda mi vida, vamos. Billetes a 10 euros, a 19 euros, en distancias relativamente largas y en trenes muy nuevos. Yo eso de que está dejado, los trenes regionales en España, con alguna excepción, como puede ser el Canfranero, que sí es un tren un poco antiguo, el que sube a los Pirineos, el resto... En fin, se quejan los extremeños, me consta, pero yo he estado en Extremadura y he ido en tren, por supuesto. Y son trenes, creo que son diésel, por supuesto, porque no está electrificada la línea allí, pero son trenes 599, si mal no recuerdo, de hará 10, 12 años, como mucho. No entiendo yo que está dejada. Sí, bueno, podrían actualizar un poco la vía, pero nada más. He ido por el mundo y he viajado en trenes mucho peores, ¿eh? Sí, bueno, no sé. Yo es que soy un poquillo malo aquí hablando en público, disculpa si me pongo un poco nervioso, pero no sé, yo creo que Renfe no enfoca muy bien. Es que no sé, como que en otros países el ferrocarril es una cosa así, se enfoca nada más hacia un transporte barato y de masas, porque un tren largo, en el que van muchas personas y por tanto también van muchas personas, a nivel de explotación es más o menos lo mismo que un tren cortito. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo a la perfección, pero vamos a ver, te explico. Renfe está enfocado, tiene varias líneas de negocio. Por un lado tiene el Renfe Cercanías, que es la que presta servicio de cercanías en las principales ciudades, que es un transporte público urbano. En Madrid tiene muchas frecuencias, de hecho en muchas líneas parece el metro, pasa un tren cada 5 minutos. Luego tiene la división de regionales, que son... Bueno, el país está dividido en distintas áreas de regionales, que si zona centro, que si zona norte, que si el sur, etcétera, y son trenes modernos en prácticamente todos los casos, porque se hizo una inversión bastante grande en trenes de regionales nuevos, hará cosa de 10 o 12 años, que son bastante baratos porque están subvencionados. Es decir, tú compras ese billete a 10 o a 12 euros, pero una parte del billete te lo está pagando el Estado. Yo me beneficio porque viajo en tren. Yo no tengo coche y por lo tanto tengo que ir en tren de un sitio a otro. Además me gusta viajar en tren, puedo llevar mi bicicleta, etcétera. Vamos, que me conozco la red ferroviaria como si la hubiera diseñado yo. Bien, y luego por otro lado tienes la larga distancia, que está la alta velocidad y está la larga distancia que no va a alta velocidad. Y hay una parte mixta, digamos, que son los famosos Alvia, que utilizan parte de la red de alta velocidad y parte de la red de ancho ibérico. Bien, las 3 divisiones principales de Renfe podrían perfectamente ser operadas por compañías privadas. Y en el caso de que no haya gente suficiente, que no haya mercado, simplemente, pues bien, se cierran esas líneas y asunto resuelto, o se intentan rentabilizar, que también podría ser una opción. En el Reino Unido, por ejemplo, el ferrocarril se liberalizó y lo que sucedió es que más gente empezó a coger el tren. Se hizo por franquicias al principio. Y nada, pues el Reino Unido tiene un montón de compañías ferroviarias, el tren es más caro, no es más barato, pero sí hay más servicios. Puedes viajar de extremo a extremo del país en tren y es una alternativa en muchos casos, para coger al coche o al autobús. Y en ciertas comarcas donde quieren mantener el tren a cualquier coste, es que no hay población. Entonces, no, pero es que si además quitamos el tren, la gente ya sí que no se va a ir allá a vivir, pero si la gente no se va a vivir con tren, a pesar de que lo tenemos ahora.
Sería más sencillo, más fácil, más barato ponerles un autobús, qué sé yo, si lo que quieres es mantener comunicado con un medio de transporte de masas, como puede ser tanto el autobús como el tren. Así que nada, el problema, la gestión del ferrocarril es estatal y por lo tanto es pésima, y además tenemos un monstruito inventado por Franco, al que no se le ha aplicado la ley de memoria histórica, por cierto, como la agencia F de Falange, recuérdalo, que ahí lo tenemos perdiendo dinero a las puertas todos los años. Yo te estoy dando datos, no opiniones. Yo soy un gran partidario del ferrocarril porque cojo el tren prácticamente no todos los días, pero vaya donde vaya. No hablo desde fuera. Sí, hombre, Renfe es que se hizo en su lugar porque las compañías privadas estaban destrozadas después de la guerra civil. Sí, claro, estaban destrozadas después de la guerra civil, efectivamente, y por eso las pudo expropiar así. Las expropió poco menos que a precio de saldo. Pues estaba la red destruida y estaban, pues encontró lo que había, ¿no? Lo que había quedado después de una guerra. Eso se hizo prácticamente en toda Europa, con la diferencia de que en otras partes de Europa se le fue devolviendo a la sociedad civil aquello. Que se hiciese mal en su momento no significa que se tenga que hacer mal permanentemente. Y luego plantéate otra cosa. Me decía el otro día en el vídeo, un comentarista, en el vídeo este que hice en la contra en directo, que él pagaba impuestos como yo y que por lo tanto tenía derecho a tren. Me dieron ganas de preguntarle si también tenía derecho a tener un aeropuerto como el de Barajas en su pueblo. Porque claro, como paga impuestos, pues tiene que tener un aeropuerto como el de Barajas en su pueblo para que le vuele a Pekín y a Buenos Aires. Yo como pago impuestos creo que también tengo derecho a viajar en ferry a Baleares. No, es que Madrid no tiene costa. Bueno, pues que hagan un canal, qué sé yo, como pago impuestos. Esta tontería de, no, como pago impuestos tengo derecho a todo. Si has elegido vivir en un lugar apartado, pues tienes tus ventajas indiscutibles, las de vivir en un lugar apartado, en un pueblo pequeño, aunque ya sabes aquello de pueblo pequeño, infierno grande, pero vamos, estás en contacto con la naturaleza, seguramente la casa te cueste mucho más barata que en una ciudad, tendrás relación con tus vecinos, mientras que si vives en Madrid, ya sabes, tienes tus ventajas, tienes el aeropuerto de Barajas, tienes la estación de Atocha, tienes más ofertas de trabajo y museos y cosas así, pero a cambio la casa hay que pagarla muy cara, te pasas todos los días del trabajo a casa, dura una hora y media, en fin, cada lugar uno elige dónde vivir, sopesando las ventajas y las desventajas. No estamos aquí diciendo que es que por el mero hecho de que yo vivo aquí tengo que tener los mismos servicios que en una ciudad. Es como si yo exigiese tener el mismo aire puro que tienen en el campo. Pero ya, pues hijo, no vivas en Madrid, ¿no? Vete a vivir a otro sitio, aunque nadie te lo impide, y allí tendrás todo el aire puro del mundo. O quiero tener una casa mucho más grande de la que tengo, que es un dedal, por cierto. Bueno, pues o te haces rico o si no, difícilmente en Madrid vas a conseguir tener una casa muy, muy grande porque sois muchos y el metro cuadrado es muy caro. Pues con esto exactamente lo mismo. Llevar, desde luego, mover toneladas y toneladas de acero por España, gestionadas por una empresa pública que es desastrosa, cuya gestión es desastrosa. Con trenes medio vacíos, en muchos casos con 3 o 4 personas. No hay más que ver cómo salen muchos trenes regionales del propio Madrid, que ves salir el tren, lo ves salir de Príncipe Pío, de Atocha, no digo direcciones porque la gente es muy suspicaz y se me enfada, pero es que ves que en todo el tren, un tren que a lo mejor tiene capacidad para 300 o 400 personas, es que hay 15, siendo generoso. Y te digo por qué me ha sucedido. Así que lo he podido ver, que yo he sido una de esas 15. Y eso es una manera de dilapidar el dinero. No, estamos estructurando, estamos vertebrando el territorio. Lo estáis vertebrando tanto que no hacéis más que quemar dinero del contribuyente. Bueno, es una vertebración fantástica. Os saldría más fácil poner un minibús a estas 15 e ir dejándolas por los pueblos a los que vayan. Sería muchísimo, infinitamente más barato y le daríais un servicio personalizado. Además, casi las podríais dejar en la dirección a la que van, ¿no? Con el minibús. Así que bueno, esa es mi posición. Creo que está bastante bien razonada y fundamentada. No es perfectamente discutible, pero vamos, que lo mío no es, lo que estoy diciendo no es ninguna locura. Vamos, creo yo. No sé qué te parece a ti. Sí, bueno, una parte. Y te pregunto otra cosa relacionada con esta. Entonces, en esa privatización que tú planteas, las vías y el material, y ¿de quién deberían ser? ¿Privadas o deberíamos seguir manteniendo a DIF? ¿O cómo lo harías tú? Las vías actualmente, la infraestructura, para ser más preciso, no solo son las vías, son también las estaciones, las bases de mantenimiento. Las bases de mantenimiento son de las compañías, pero vamos, bien, eso es de una sociedad que se llama ADIF y que es una sociedad dedicada a eso, cuya
modelo de negocio es administrar eso. Bien, esa empresa, por supuesto, también debería ser privada, aunque ahí la competencia es más fastidiosa, porque no vas a poner una red al lado, ¿no? Pero aun con todo el Adif cobra a las compañías ferroviarias. Por cobrar se llama surco en terminología ferroviaria y viviría de quien circule por encima de esas vías. Nada más. También podría suceder que, y no sería perfectamente válido, que cada compañía tuviese su propia red y no pasaría absolutamente nada. Ferrocarriles de la Generalidad en Cataluña tiene su propia red, Euskotren tiene su propia red, su propia infraestructura, quiero decir, sus propias estaciones y demás. Podría pertenecer una red a una empresa y que le le cobrase un surco por circular a otras empresas. Es decir, liberalizar el mercado, si no se trata de privatizar, es liberalizar, devolver a la sociedad civil una actividad económica que es la del transporte ferroviario que amachandró el Estado en el año 1941 en España. Es decir, en el franquismo más duro y más implacable. Y que lo único que ha conseguido es que, que cada vez menos gente viaje en tren. Eso es lo más sorprendente de todo. En España ha aumentado, en las cercanías es caso aparte porque no deja de ser transporte urbano, pero en el caso de lo único que ha crecido ha sido la alta velocidad, después de invertir, miles de millones de euros, unos 70.000 millones de euros, porque han conseguido hacerlo competitivo, etcétera, mediante velocidad y demás, pero al alcance, no te diré de unos pocos, porque sigue habiendo muchos millones de personas que viajan en AVE, pero no es precisamente un transporte barato, ni social, ni nada por el estilo. El que ha hecho del AVE un transporte barato ha sido la competencia, ha sido WeGo, que ha empezado a vender billetes a 9 euros de Madrid a Barcelona. Eso Renfe es que ni se le había pasado por la cabeza, más allá de ofertas puntuales. Al contrario, estaba el contribuyente pagando el tren a gente de clase media alta, que viajaba de Madrid a Barcelona en los trenes de alta velocidad, de Madrid a Sevilla, de Madrid a Málaga. Entonces, es de estas cosas que uno no termina mucho de entender. Y aun con todas, hasta que han consentido que entrase competencia, desde que lo dijo la Unión Europea en 2005, es que han pasado 15 años. Han esperado al último momento para dejar entrar a otros operadores. Solo para proteger a ese monstruo, a ese, no tengo palabras para describirlo, político por supuesto. Isaías Tauas es un tío del PSOE, obviamente, y mañana ganará el PP y pondrán a un tío del PP, donde colocar a su gente, donde, en fin, tener material móvil, es decir, trenes, vagones y demás que no emplean, no hay más que salir de Madrid y ver cómo están los depósitos llenos de trenes de Renfe sin utilizar. Luego, eso sí, no hay frecuencias de no sé qué, pero tienen los trenes en los depósitos. A mí eso que me lo expliquen. Te lo explico yo, que yo estoy relacionado con ese tema. Es que Renfe tiene pocos maquinistas, tiene falta de maquinistas. No sé qué hacen, que no contratan más, pero igual que en Málaga cercanías les falta maquinistas. Es como el caso de Rodalíes, que están infectados 50 maquinistas de COVID, se han dado la baja y ahora el servicio que están, esos maquinistas los tiene que coger un autobús porque no hay maquinistas para hacer los servicios de esas personas que están dados de baja. Bien, sí, me parece bien que les faltan maquinistas y deberían contratarlos, pero eso es una decisión de empresa. Lo que viene a demostrar abunda más en que es una empresa mal gestionada. Y una empresa mal gestionada que no tenía ningún tipo de presión competitiva porque tenían el monopolio. Eran lentejas, o pasas por aquí o pasas por aquí. Elige, no tienes más opción. A mí si Iberia me trata mal o se retrasan sus aviones o los billetes son muy caros, pues tengo alternativas. Puedo viajar en Europa, volar en Europa, en British Airways, en qué sé yo, en Air France hay decenas, en EasyJet, hay un montón de compañías aéreas. Lo que no me planteo en ningún momento es que el Estado tenga una compañía aérea. Como no me planteo que el Estado tenga un periódico, pero en cambio tiene una agencia de noticias. Por decisión de los falangistas en 1939, que crearon la agencia EFE, que es 3/4 partes de lo mismo. Si se trata de ir, desfranquistizando ciertas cosas, que curiosamente los mayores defensores de estos inventos esencialmente de Falange Española de las ONS hoy es la izquierda. Lo que viene a demostrar que hay una serie de vínculos ideológicos, sentimentales, entre aquellos falangistas de la posguerra y los izquierdistas de nuestros días, 80 años después, a pesar de que se llenan la boca, ¿no?, de estar luchando contra el franquismo. Luego son los primeros que te defienden este tipo de mamotretos empresariales. Será porque al final y de una manera u otra
tienen bastantes concomitancias que no les gustan que se las señalen. Pero bueno, pues esto es lo que hay. Muchísimas gracias por haber participado en la contrarréplica. Espero que a los que estéis al otro lado, pues este pequeño debate que hemos sostenido os haya servido de algo. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar ahora a Daniel, que a ver que nos proponga otro tema. Daniel, le tengo a Daniel Alberto Silva. En teoría ya puedes hablar. Muy bien, Muy buenas, Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy bien por aquí. Resulta que el Pisuerga parece que hoy pasaba por Miami porque casualmente te he descubierto en este formato. Siempre te consumía en YouTube. Sí. Bueno, todo esto las contras empezaron en la radio. Lo de YouTube es muy posterior, ¿eh? YouTube sí, pero como en años. Miami me era más difícil escucharte en la radio, pues mira, me quedé con YouTube. Mi entorno natural es la radio, no el vídeo. Yo el vídeo me tuve que hacer, ya luego posteriormente. A mí lo que me gusta es hacer radio y lo que se me da bien, no tanto la televisión. Bueno, pues Daniel, cuéntanos. ¿Me lo puedes contar? Ese es el milagro de escucharte. Ese es el milagro de escucharte, que en YouTube, aunque no se te vea la imagen, sí, pero la reproducción de tu voz se te sigue y eso es lo bueno para aquí, para este lado del Atlántico. Ah, muy bien. Voy a la historia. Me he apuntado al tema. Sí. Me parecía que me iba a ir y que no me interesaba, pero sí, los trenes me interesan. Quiero que sepan que en los Estados Unidos está regresando ese debate y es interesante, por ejemplo, en el estado de la Florida se ha desarrollado un tren privado. En la Florida hace 8 años Obama intentó implantar el tren de alta velocidad con subvención estatal, pero el gobernador del estado no lo aprobó. El gobernador no, la legislatura de la Florida, controlada por los republicanos, no la aprobaron. La gente en ese momento comenzó a opinar mal de esa decisión. Sin embargo, 7 años después se ha demostrado que tenían la razón. Surgió una empresa privada que se llama Brightline. Búsquenlo en internet, pueden ver la línea que ya está funcionando. Y resulta que una empresa privada utilizó una vieja infraestructura de carga de ferrocarril, puso un tren modernísimo. En un determinado momento estuvieron asociados con Virgin, que también se dedica a los trenes, y por casualidad resulta que ha surgido en el sur de la Florida una línea de tren, lo que aquí se llama alta velocidad para los códigos de aquí, que va a 160 millas por hora, unas 220 kilómetros por hora. Ese es el máximo que alcanza. En realidad, a nivel de explotación, va entre 85 y 90, pero para los parámetros de los Estados Unidos es un tren de alta calidad y un servicio bastante rápido. En estos momentos funciona entre Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, y ya están probando la línea porque va a llegar hasta Orlando, hasta el Aeropuerto Internacional de Orlando. Pues algo que parecía que iba a ser limitado, pues ya Tampa se está anotando y tratando de que la línea se extienda. También están los parques de Disney que están entre Orlando y Tampa, que desean tener una parada en esa zona y se están apuntando. Y este proyecto, como ha sido un éxito y es privado y está desarrollándose en la Florida, parece que lo van a replicar la misma empresa entre Las Vegas y Los Ángeles. Les pongo este punto desde los Estados Unidos, que es precisamente el país donde se destruyó el sistema ferroviario. Se destruyó, no, solo quedaron aquellas líneas que tenían mayor resultado económico, como puede ser el sistema de metro de Nueva York o de las grandes ciudades del Nordeste, o el Amtrak, que es el sistema público de aquí, funcionando entre Boston y Washington. Pero incluso en los Estados Unidos ya comienzan a haber compañías como Brightline que están dando el pego y lo están dando bastante bien. Ahora, regresando al debate que están teniendo ustedes en España, que es muy interesante, siempre me llama la atención ese deseo de tenemos la línea de alta velocidad más grande del mundo, el más grande y más veloz, y resulta que Cercanías, que es la más necesitada, es donde están deficitarias las inversiones. Es como si fuera el modelo chino. Los chinos están construyendo ahora líneas de tren por un tubo
o líneas de metro que van a velocidades de tren, de alta velocidad, como recientemente acaban de inaugurar en Guangzhou la línea 18 que va a 200 kilómetros por hora y es una línea de metro subterránea, la mayoría del trayecto. Estoy y coincido contigo, creo que hay que dejar a los negocios ser negocios y ese es un sector donde la iniciativa privada puede funcionar 10 veces mejor. Bueno, a la vista de lo que ha conseguido Brightline, que es esta compañía ferroviaria de la Florida, sí había oído hablar de ella, abrieron esa línea en 2017 o 2018. Entre los aficionados al ferrocarril, evidentemente es conocida, porque en Estados Unidos está teniendo una especie de renacer el ferrocarril desde hace unos años, gracias pues a los nuevos trenes que van algo más deprisa, que son más confortables. En Estados Unidos el ferrocarril no se desmontó en ningún momento, se sigue utilizando y muchísimo. El ferrocarril de carga pues es fundamental para que el país funcione. Lo que sí sucedió es que en los años 60 los gringos pues empezaron a comprarse, bueno, ya venían desde los años 20 con automóviles, pero la red de autopistas, la gente se compraba automóviles y por lo tanto pues cada vez cogía menos el tren, en una palabra. Luego, por otro lado, el país es gigantesco, es decir, no es comparable a ningún país europeo. Para que te hagas una idea, España es más pequeña que Texas. Entonces, lo que pasó es que esos grandes trenes que cruzaban el Estados Unidos de extremo a extremo, de norte a sur, de este a oeste, pues dejaron de tener clientela. Y en el año 71 se creó Amtrak, de nuevo, un mamotreto estatal porque querían salvarlo, de cualquier manera, y crearon una serie de líneas protegidas, altamente subsidiadas, que cubren, tienen nombres preciosos, los trenes de Amtrak, por cierto, son algunos, el sueño de todo aficionado al ferrocarril. Españoles, el Acela. El Acela es precisamente el nombre más feo. El Acela se creó en los 90 y se hizo para, bueno, pues ya sabes, crear una especie de tren de alta velocidad que no es propiamente de alta velocidad, pero que se parece. Se puede ver en Washington, se puede ver en Nueva York, en Boston, va de Boston, en ese corredor del noreste, es parecido a la alta. Bueno, en Europa no sería un tren de alta velocidad, sino un tren de larga distancia de velocidad normal, que circula pues a 130, 140, 160 kilómetros por hora, pero es que esa es la velocidad a la que en España van los trenes regionales. Aquí la alta velocidad es ir a 300 kilómetros por hora. Pero bueno, está el Acela, pero hay una serie de trenes que tienen pues nombres fantásticos, que si Blue Water, que si el Carolinian, que si el Heartland Flyer, en fin, una auténtica maravilla, que cruzan el país, el Empire Builder, cruzan el país de punta a punta, casi como que trenes turísticos, porque nadie va a tardar 6 días en viajar, qué sé yo, de Nueva York a Los Ángeles, pudiendo hacerlo en 5 horas en avión. Así que en Estados Unidos lo que está viniendo, la resurrección del ferrocarril de pasajeros, es a través de empresas privadas que quieren montarse a nivel estatal, por supuesto. En el caso del noreste no, porque los estados son pequeñitos, pero claro, estados como Florida, que además es muy excéntrico, estados como Texas o como California, pues sí, les interesa esto, pero claro, necesitan inversiones muy fuertes, porque para que un tren de alta velocidad corra a 300 kilómetros por hora o a 350 kilómetros por hora, no basta con comprar el convoy, el tren propiamente dicho, que cuesta ya una fortuna. Necesitas que la infraestructura vaya acorde con él. Es decir, que esté electrificada a una tensión concreta, que tenga las curvas de un radio muy concreto, es decir, que prácticamente el tren de alta velocidad no tienes más que ir de Madrid a Sevilla o de Madrid a Barcelona, apenas se meten, no hay curvas. En el momento en que se encuentra una montaña por delante, o va en un viaducto o le hacen un túnel, ¿no? Así puedes sostener esas velocidades durante tanto tiempo. Bien, esas son las inversiones que en Estados Unidos están viendo a ver quién las hace. Si las hacen los estados o si las hacen las compañías. Claro, las compañías ven que van a necesitar transportar a mucha gente y a mucha velocidad para que eso les sea rentable. Florida tiene la ventaja de que es un estado llano, como bien sabes. Luego no tienen que acometer grandes obras de infraestructura. El Brightline según tengo entendido, circula con trenes diésel de última hornada. Claro, en el momento en que se ha puesto a correr a, 130 por hora, pues automáticamente ha bajado los tiempos. Y según tengo entendido, lo quieren meter más al norte, llevarlo hasta Orlando o una cosa así. Podría ser perfectamente viable. Ahora bien, será viable si los floridenses viajan en tren, pero no que se lo paguen todos los contribuyentes. Así que esto es digamos que no es una decisión de Estado, es una decisión de mercado. Si el Brightline ha aparecido es porque una serie de inversores han decidido que puede haber futuro ahí. Hay una cuestión de mercado que facilita y que parece que ya lo han estudiado muy bien y que ayuda a la compañía. Uno, las dos grandes zonas con concentración de gran cantidad de habitantes
en Florida está justamente en el sur y en el centro. O sea, Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, la zona del sur, y al centro de la Florida, Orlando, Tampa, San Petersburg. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el movimiento internacional de pasajeros a los dos grandes aeropuertos de la Florida, en este caso el de Miami y el de Orlando, más la industria de cruceros. De hecho, en Miami, uno de los objetivos que tiene la compañía Brightline es hacer una nueva estación en el puerto de Miami, que tienen muy cerca de la actual estación, pero que les facilitaría el acceso directo a los cruceristas. No sería un gran invento, de hecho. Si se pudiese comunicar en un tren de alta velocidad Miami con Orlando, los turistas podrían llegar del puerto de Miami hasta el Disney World de Orlando en tren y hacerlo en poco tiempo, pues quizá en solo un par de horas, a poco que metan trenes de última generación, pero hay que hacer una inversión previa en infraestructura. ¿Y quién paga aquello? Es que esa es la cuestión. Están haciendo ellos. Claro, haciendo ellos. Pero va mucho más lento. Aquí fue una decisión de Estado lo de construir la alta velocidad. No se han mirado los números. Ahí coincidimos. Nada del Estado, lo está haciendo la propia compañía privada. La compañía privada, como te decía, te diría que soy fan reciente y me he anotado al tema porque he seguido algunos elementos recientemente, pero no soy un insider, no estoy dentro de esas compañías y demás. Pero la compañía que maneja carga en la Florida, creo que se llama FXS, lo que ha hecho es ceder las líneas o ellos las tienen alquiladas, y entonces eso, para poder soportar el servicio de Brightline, lo que están haciendo es primero desdoblando la línea donde es necesario. Ahora están justo trabajando entre West Palm Beach y Cocoa, que es donde está Cabo Cañaveral, digamos que esa es la línea por la costa. Justo en Cocoa hay la gran curva, y desde ahí, siguiendo el paralelo de la autopista que une Orlando con Cabo Cañaveral, va la línea. Entonces, todo ese nuevo trazado es nuevo. Ya están los trenes, esta semana empezaron al primer material rodante porque ya llegó para esa ampliación, ya empezaron a probarlo. Entonces, la línea funciona a su capacidad total, para decirlo de alguna forma, entre West Palm Beach y Miami. Una pregunta, Daniel. Cuando vas conduciendo por la autopista, quiero decir, ¿cuánto se tarda en Miami a Orlando? De Miami a Orlando se tardan 3 horas y media, 4 horas, según Santo Tráfico. Vale, sin atascos y sin nada, es decir, en circunstancias normales. Exactamente, 3 y medio, 4 ya empieza a estar más ralentí, 4 y medio, 6 hacia allá atascos. Bueno, pues con que pusiesen el tren que tardase 3 horas ya sería competitivo. Ya está. Lo tienen. Es lo que sucede entre Miami y West Palm Beach. Miami y West Palm Beach en auto, tú lo puedes hacer en 1 hora o 1 hora y cuarto. El tren se está demorando 45 minutos. Ahí está. Ya le gana. Pero además, el tren va de centro a centro. Sobre todo el mundo empresarial, que el downtown de Miami se ha recuperado muchísimo en los últimos años. El mundo empresarial y de lo que sería un autónomo en España, la gente ya se empieza a mover con mayor facilidad. Y ese era el elemento que te iba a poner. Actualmente el tren funciona, el Brightline funciona entre Miami, con parada en Fort Lauderdale y después parada en West Palm Beach. Y ha sido tanto el éxito que la misma compañía está construyendo 2 nuevas estaciones intermedias, una en Aventura y la otra en Boca Ratón. ¿Por qué Aventura? Porque al norte de Miami, en un viaje que solo te llevaría 15 minutos y que en auto sería media hora en la ciudad idílica, o sea, un domingo a las 4 de la madrugada, pero normalmente es 1 hora porque es una zona de atascos muy habitada. En Aventura está Aventura Mall, un famoso centro comercial que hay aquí al norte de Miami. Y justo ahí ya van a poner una estación por el éxito que ha tenido el Brightline.
Bueno, y en Estados Unidos cuentan con la desventaja de que todo el mundo vive en casitas y que no son ciudades compactas. Es decir, que el tren no es tan fácilmente operable como en las ciudades del sur de Europa, donde vivimos un poquito apiñados. Nos gusta vivirlos juntos y por lo tanto se aprovechan mejor estas cosas. Si miramos, por ejemplo, lo que es la costa de Florida, vemos que aquello está todo poblado y que Miami es una de estas ciudades que no terminan nunca, que aun con todas no tienen la facilidad que podrían encontrar en países como España, Portugal o Italia. Y aun con todas, vemos que sí hay inversión. Los que critican tanto esto de la inversión privada siempre dicen, no, pero es que ningún operador privado va a quererse meter en esto. ¿Por qué se meten en las aerolíneas? Si gastan fortunas. Un avión comercial de pasajeros cuesta 100 millones de euros y los compran. Y no compran ni uno ni dos, compran 30 o 40 o 200 o 400, como en el caso de Ryanair. Así que si ven negocio, se meterán, obviamente. Te pongo un elemento político de migración que está pasando y es increíble. La gente de Nueva York no se venía a vivir a Miami porque les paraba un poco el tema de la conducción. Pues ahora con el tema del COVID, la pandemia, los desplazamientos, el downtown de Miami se ha llenado de snowbird, de gente del norte, pero sobre todo de Nueva York. ¿Por qué han venido? Porque en la ciudad de Miami, hace 20 años, tú necesitabas el coche obligatoriamente. Ahora no. Ahora tú puedes vivir en el downtown de Miami porque entre la zona de Brickell y el downtown de la ciudad de Miami hay un sistema de transporte que se llama el Metro Mover, que es una especie he subido en él. Pues imagínate que tienes ese servicio gratis. Que el tren antes no llegaba al aeropuerto, el tren ya llega al aeropuerto, el metro, disculpa. Entonces, tienes el servicio del People Mover, pero tú puedes llegar ya desde España a la ciudad de Miami, ir en el aeropuerto con el People Mover del aeropuerto que se llama Mia Mover. Son 2 estaciones, hasta la estación central del Metro Mover, que es el subway de aquí, el metro de aquí, y esa línea te lleva a todo el recorrido de la línea de metro. No te vas a ver por ejemplo, si necesitas ir a la playa en un determinado momento, tendrías que ir desde el downtown en Uber, pero ya es más fácil porque el viaje en Uber del downtown a Miami Beach serían solo $10. Entonces, lo que antes no podía hacer un turista mochilero, que era venir a Miami porque obligatoriamente necesitaba un auto, ahora ya lo pueden hacer, porque el metro te lleva al centro de la ciudad. El centro de la ciudad ha aumentado mucho la demografía y la densidad, y ahí mismo tienes el Bright Light. O sea, lo están pensando bastante bien. Bueno. En la misma estación, por ejemplo, de Bright Light Central, tú tienes ahí el tren, el metro y el People Mover. Yo me subí en cierta ocasión hace unos años en ese metro de Miami y la verdad es que el único lugar donde se podía respirar, porque hacía un calor infernal, era el mes de agosto y tenían puesto el aire acondicionado, entonces me daban ganas de quedarse dentro, claro, porque es que fuera aquello era como un horno con una humedad infernal. Y dije, bueno, 2 estaciones más hasta que recupere el aliento y ya me salgo del metro. Y efectivamente, como bien dices, era gratuito, lo pagaría, no sé, el condado o la ciudad de Miami, quién sabe. Pero bueno, en fin, pues nada, oye, Daniel, ha sido un placer tenerte aquí, nos has ilustrado bastante a mí por lo menos, sobre cómo están desarrollando eso en Florida, vamos. Y esto, ojo, es extrapolable a otros estados de Estados Unidos, lo que nos ha contado Daniel. Así ¿Te que puedo hacer una pregunta antes de irme? Pregunta. Me interesa lo que estás hablando de España, pero por ejemplo, soy muy seguidor de un proyecto que hay en Stuttgart, en Alemania, que es la S21, la estación central de trenes, de que la están reconfigurando. Sí. O sea, la ciudad de más automóviles de Alemania, sí, con todas las grandes marcas concentradas allí, está haciendo una remodelación fabulosa. Cuando tengas datos de eso, habla. Bueno, tengo datos porque a Stuttgart he ido en muchas ocasiones, claro, en decenas de ocasiones, entonces lo conozco bien. A ver, lo que hicieron en Stuttgart es que había una estación bastante grande, además muy monumental, hecha en tiempos del Segundo Imperio, que era una estación terminal.
Vale, ahí acababan los trenes y tenían que darse la vuelta para salir a, por ejemplo, un tren que iba, qué sé yo, de Zurich hasta Frankfurt, bueno, pues entraba en Stuttgart y ahí perdía una hora en maniobras. Total, lo que decidieron, ojo, tardísimo, me parece a mí, es convertirla en estación pasante. Claro, eso suponía hacer unos túneles muy grandes, en fin, reinventarse por completo la estación. Hicieron un proyecto que estuvo muy discutido por parte, sobre todo, de la izquierda local. Recuerdo hace unos años, en un parquecito que hay al lado de la estación de Stuttgart, que los perdoflautas locales hicieron una acampada. Claro, Stuttgart hace un frío de 1000 demonios en invierno, pero les daba igual, ¿no? Y estaba liderada por un tal Robin Hood que vivía subido en un árbol. Esto lo recuerdo porque es que al Robin Hood en cuestión le pude ver con mis propios ojos, ¿no? Era todo un personaje. Y nada, pues al final llegó la policía, los sacó de allí, evidentemente, para que pudiesen empezar las obras, porque la ampliación de la estación incluía ese parquecito, que eran 4 árboles, en un lugar donde, por supuesto, como el sur de Alemania, sobran los árboles. Y nada, la tienen bastante avanzada ya la estación, y va a permitir que Stuttgart los trenes circulen por lo menos más rápido. De cualquier manera, es cierto que el sur de Alemania es la patria de los coches, porque allí fabrican los Porsche, fabrican los Mercedes, los BMW en Múnich y tal, pero vamos, la gente coge mucho el tren, ¿eh? El ferrocarril es algo bastante común y hay empresas privadas, por supuesto, que operan las zonas regionales. Por ejemplo, si vas al sur de Stuttgart, hay una compañía que se llama Hohenzollernischen Landesbahn que opera toda la zona regional, y si está abierta supongo que tendrá sus subsidios y sus cosas, pero vamos, que en el centro de Europa, como es pequeño, es esencialmente llano, hay una red muy extendida, el tren es común. Lo que no es tan puntual como en España. En Alemania, si te dicen que el tren sale y llega hasta ahora, cruza los dedos porque lo más probable es que ni salga ni llegue a esa hora. Cosa que en España, si te dicen que el tren sale a las 10 horas 17 minutos, sale a las 10 horas 17 minutos y llegan en hora. No es por presumir, pero en España tenemos de los trenes más puntuales del mundo. Te felicito porque además de los temas que hablas en general, eres especialista en trenes y se nota. Anoten ahí a los que nos escuchan que en Cuba fue el primer lugar del imperio donde se implantó el ferrocarril, y desde que llegó esa maravilla de robo e ilusión hace 60 años, ni los trenes funcionan. Sí, cierto. De hecho, el primer ferrocarril de España estuvo en Cuba, iba de La Habana a Güines en 1837. Y el primer ferrocarril de la península fue el Barcelona-Mataró en 1848, es decir, 11 años más tarde. Así que cuando se hace la historia del ferrocarril en España, siempre hay que empezar en Cuba, porque es donde realmente empieza la historia del ferrocarril español. Cuba seguiría siendo parte de España hasta 1898, así que buena parte de la red ferroviaria cubana se desarrolló en tiempos del periodo español todavía. Lo único que el ferrocarril en Cuba sí que ha ido yendo menos, ¿eh? Oye, es tristísimo lo que hay allí. No tienen dinero ni para operarlo. No han hecho ningún tipo de mejora y corren, bueno, pues por lo que he podido ver yo en vídeos y cosas así, van con material rodante de hace 60 y 70 años, claro. Lo más moderno que hay allá de material rodante es los trenes que se retiran de Galicia o de Asturias, que algún gobierno lo da en donación como sacrificio, a ver si aquello sigue funcionando. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? En fin, pues nada, Daniel, abrazo. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver, tenemos por aquí a Headley, que vamos a ver, aquí te tengo. Está conectando en estos momentos. Bueno, hasta al final nos hemos puesto a hablar de esto de la contrarréplica hoy, de trenes, y casi nos está saliendo un monográfico porque llevamos ya 3/4 de hora. Hola Headley, ¿cómo estás? Cuéntanos. Sí, son básicamente, bueno, no sé si sea mucho hablar de los temas, ¿no? Pero básicamente hace unos minutos atrás, entonces, más o menos como una hora atrás, estaba conversando con una compañera que está en Alemania, en Berlín, ¿no? Sí. Y una de las preocupaciones que tenemos, ¿se escucha así? Se te escucha ¿Hola? Perfectamente, se te escucha a la perfección. Sigue. No, lo que pasa es que estaba escuchando con una música, pero ya no. No, la música está de fondo, se llama colchón musical. Ya. Vale, la música está muy bien. Sigue. Déjame continuar, sí. Sí, como íbamos diciendo, básicamente una de las preocupaciones que tenemos básicamente es que a raíz de esta epidemia de COVID, básicamente todo el mundo está usando mascarillas y todo el mundo se está protegiendo contra el virus, ¿no? Naturalmente, ¿no? Inicialmente no habían vacunas, ahora sí hay vacunas, pero igual básicamente la gente se está contagiando. Sin embargo,
hay otros virus básicamente que, aparte del COVID, ¿no? Como la influenza, otros coronavirus, puedo pensar en norovirus, etcétera, básicamente, que básicamente no se le impide básicamente lo que es que las personas se infecten. Sin embargo, en otros países, estos virus básicamente, la gente que no utiliza este tipo de medidas puede básicamente compartir el virus básicamente y ocurren básicamente mutaciones de los mismos. De modo que básicamente, una vez básicamente que se declare básicamente, entre comillas, el fin de la pandemia, es posible básicamente que nosotros perdamos la inmunidad contra estos nuevos virus básicamente que han mutado debido a la transmisión de los mismos, ¿no? Ese es básicamente el primer tema. El segundo tema que a mí me llama poderosamente la atención, no tiene nada que ver con el coronavirus, pero es interesante, es básicamente que, por lo menos en mi país, básicamente hubo 2 incidentes, uno relacionado básicamente con temas relacionados con nepotismo en el gobierno. El primer incidente fue en el año 2014, donde el presidente Martinelli quería básicamente que su esposa fuera candidata a vicepresidenta en nuestro país, y eso fue un escándalo horrible, y al final eso lo echaron para atrás. Y en febrero del año 2020 ocurrió algo, había una pareja de novios, ni siquiera estaban casados, en el gabinete del gobierno. A raíz de esto, básicamente, los periodistas buscaron el abolengo de estos 2 señores. Era una pareja de un hombre y una mujer, y básicamente ellos tuvieron que renunciar en lo que fue básicamente el gabinete, ¿no? Y ya en este momento no son parte del gabinete. Sin embargo, me llama además poderosamente la atención que en España tenemos básicamente a la querida ministra o ministra, no sé si cuál será el término correcto, Irene Montero, básicamente, que ella básicamente era la esposa de el señor, ¿sabe? No, bueno, no sé si todavía sean esposos. El señor... esposos no han sido nunca, básicamente, Headley. Nunca han estado, bueno, que yo sepa, a lo mejor se casaron en Las Vegas, ¿no? Pero yo lo desconozco. Fueron parejas sentimentales. Pero tienen hijos. Sí, tienen 3 hijos. Tienen 3 hijos. Tienen 3 hijos, ¿no? Entonces, básicamente, aparentemente, o sea, no tanto el hecho de que el partido haya tenido, sino que me llama la atención que ese tipo de cosas estén permitidos en la ley española, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Panamá, donde son, o sea, ni siquiera casados, con el simple hecho de que están novios, ya, básicamente no pueden estar juntos en el gabinete, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, y me llama la atención que no he escuchado a nadie hablar de ese tema, ¿no? Básicamente esos son los 2 temas, básicamente, que sí me gustaría ver qué comentas tú y Andrea. Vale. Y otra cosa más, venga. Excelente su programa, ¿no? Y les deseo bastante éxito. Pues nada, Hadley, muchísimas gracias. Entiendo que llamas desde la República Dominicana, bueno, que te conectas desde No, Panamá. Estás en Panamá. Vale. No, perdón, Panamá, que era Martinelli, cierto. Bien, pues la parte de la pandemia, no sé qué decirte, sinceramente, pero bueno, tengo aquí a Andrea, que la veo por aquí, no sé si estará ahí. Ahí te tengo, Andrea, ya se ha puesto el micrófono, como debe de ser. No sé, Andrea, si has escuchado a Headley, que entra desde Panamá, no sé si le puedes contestar algo, porque a mí me ha dejado un poco turulato. Bueno, sí, por supuesto que le he escuchado, su intervención muy interesante en los 3 aspectos que ha tocado. Sobre la pandemia tampoco me ha quedado del todo claro exactamente cuál era la pregunta, pero bueno, sí, efectivamente sabíamos que el virus tenía capacidad de mutar. Esto se dijo desde el principio, que el virus, de todos los interrogantes que teníamos, el que no teníamos era que el virus efectivamente continuaría mutando, porque en la medida que el virus se siga transmitiendo, pues eso seguirá siendo el caso. Y bueno, afortunadamente con la inmunidad combinada de las vacunas y los contagios, pues parece ser que la pandemia tiene mejor pinta de lo que tenía hace tan solo unos meses. No. Disculpa, Andrea, ese no es el tema. El tema básicamente es que a raíz de la pandemia, básicamente se han aplicado tanto antes de que existiera la vacuna como en este momento se están aplicando medidas no farmacológicas de manera irregular en el mundo. Entonces, a raíz de eso, básicamente, además de estas medidas no farmacológicas, protegernos contra los diferentes el coronavirus, también nos están protegiendo contra los otros virus, lo que es la influenza, por ejemplo, u otros virus de tipo respiratorio. Sin embargo, al aplicarse estas medidas de forma irregular,
en los países donde no se aplican, hay un contagio fácil de estos otros virus, incluido también el coronavirus, ¿no? Y al haber un contagio dentro de estos otros virus, yo insisto que la influenza es como uno de los más grandes, y los rinovirus, etcétera. Estos virus básicamente mutan, y básicamente, cosa que aquellas personas básicamente que sí utilizan las medidas no farmacológicas, distanciamiento, mascarilla y todo lo demás, van a ser susceptibles a estos otros virus, ¿no? Esa es la pregunta que yo estoy haciendo, no tanto sobre el coronavirus, sino sobre todos los demás, que básicamente Sí. está haciendo... Ajá. Tiene sentido lo que dices desde el punto de vista de que efectivamente las mascarillas u otras medidas no farmacológicas efectivamente protegen en la medida que esa medida no farmacológica se aplique correctamente, sí que no protegen específicamente contra el coronavirus, sino de cualquier otra infección, etcétera. Con lo cual, pues en ese sentido sí. Pero bueno, eso digamos que pasaba antes de la pandemia igualmente. Sí que había personas que se protegían más, otras menos, con otros países en los que el uso de la mascarilla es relativamente más frecuente que lo que podría ser en algunos sitios de Europa o en Hispanoamérica. Y sí, pero al final el impacto que pueda tener que un porcentaje de la población emplee medidas no farmacológicas para protegerse de infecciones sobre la tasa o la capacidad de mutación que tenga un virus y su correspondiente tasa asociada es relativamente menor, a no ser que ese porcentaje de la población sea mayúsculo y que esas medidas se apliquen correctamente. Es decir, a raíz de esto, y esto se escapa un poco de tu pregunta, pero enlaza de algún modo. A raíz de la pandemia hemos visto uso de mascarillas que efectivamente han tenido su sentido cuando lo han tenido en espacios interiores con muchos casos, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle ahora mismo, pero sí que han tenido un efecto, pero no todas las mascarillas. No, una mascarilla delante de la cara no impide el contagio sin más, como si fuese un detente bala. La mascarilla tiene que estar relativamente nueva, bien mantenida, cambiada cada tiempo, etcétera. Hoy en día, por lo que podemos ver con un simple paseo en la calle, las mascarillas se llevan un poco de cualquier manera, quizá porque ya han dejado de ser necesarias en una buena medida. Con lo cual, pues bueno, para que eso tenga un impacto en la capacidad de mutación del virus, tendría que ser un porcentaje mayúsculo, por no decir otra palabra, y yo creo que no es el caso. Los virus van a seguir mutando. Si hay algo, ese dicho, Fernando, si hay algo de lo que estamos ciertos, seguros, es de los impuestos, de la muerte. Yo creo que la tercera es de que los virus seguirán mutando. Bueno, eso no nos queda ninguna duda. Respecto a lo que pregunta Sadley de Irene Montero y Pablo Iglesias, que entraron juntos en el gabinete, es decir, en el gabinete ministerial, bien, aquí causó un poco de estupor. No hay ninguna ley que lo impida, obviamente, pero causó un poco de estupor que una pareja, y además era una pareja que todo el mundo sabía que eran una pareja y que convivían juntos y que tenían ya por aquel entonces creo que al menos un hijo, bueno, pues sí, llamaba la atención. Decía, no está bien, ahí parece que hay aquí un conflicto de intereses importante. Bien, creo que tanto a Pablo Iglesias como a Irene Montero eso la opinión pública se lo recriminó en aquel momento y se lo siguen recriminando. De cualquier manera, como Pablo Iglesias se fue en el mes de mayo y salió de la política en principio, aunque ahora anda enredando en las elecciones de Castilla y León, pero bueno, que abandonó la vicepresidencia, su escaño, lo dejó todo y ya no coinciden. Pero vamos, que no sentó bien, ¿eh? Aunque no haya una ley que obligue o que impida eso, no sentó bien. De cualquier manera no dejaban de ser ministros. No olvides que esto no es una república presidencialista, es una monarquía parlamentaria. Así que aquí no estamos hablando de que en la jefatura del Estado haya algún tipo de problema. No dejan de ser ministros que los pone y los quita el primer ministro a su antojo. Así que de la misma manera que están, pueden dejar de estar. Esa es la razón por la cual no hay una ley que impida eso. Que por otro lado sería una ley difícil de aplicar. ¿Por qué razón? Si dos personas que son competentes y que además están preparadas para el trabajo, aunque estén casadas, no deja de ser o vivan juntas, no deja de ser un asunto puramente privado, no van a poder coincidir en un gabinete ministerial, ¿no? No van a poderse sentar juntas en el Consejo de Ministros. Así que si quisiesen pasar una ley en esa dirección, lo tendrían complicado para fundamentarla. Bien, nunca se había hecho hasta la fecha, jamás que yo recuerde, habían coincidido una pareja, casada o sin casar, pero una pareja sentimental en el Consejo de Ministros, y algo me dice que no va a volver a suceder.
simplemente, porque el desgaste que ha supuesto tanto para Pablo Iglesias como para Irene Montero, más para Irene Montero, a la que acusaban de que había llegado donde había llegado, pues precisamente gracias a su novio y tal. Así que, bueno, es algo, le regalaron, digamos, a sus adversarios políticos un arma que utilizan continuamente. De cualquier manera, a mí me parece feo, sinceramente. No, personalmente, a título personal, yo creo que si en un gabinete de ministros no debe haber familiares, de ninguna manera, porque ya sabes aquello de la mujer del César, ¿no? Que no solo tiene que ser decente, sino que además tiene que parecerlo. Bueno, pues Hadley, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. Bien, vamos a pasar, se nos está yendo el programa hacia lo tonto. Bueno, tenemos aquí a Alberto García, vamos a agregarle, a ver si Alberto García ya puede hablar, pero Andrea ha desaparecido. Ha reaparecido ahora. Ya sabes, el famoso limbo de las contrarréplicas en directo. El limbo tuitero. Vamos a ver. Ahora me ha desaparecido. Ahora se está conectando. Es maravilloso esto. Dios sabe, supongo que esto será complicadísimo para los ingenieros de Twitter, claro, que estamos hablando y haciendo chanzas, pero ahí te tenemos, Alberto. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Me alegro de que hayas hecho hoy programa, que son muy interesantes. Ya sabes que me gusta hacer una vez al mes y que me gusta todavía más cumplir mis promesas. Así que como hice una en diciembre, más o menos por estas fechas, antes de Navidad, pues dije, estamos ya 22, tengo que hacerlo, no vaya a ser que luego se me pase y se me olvida. Así que, y aquí no tengo problemas de derechos de autor ni nada por el estilo, así que si no lo hago es porque no he querido, porque se me ha pasado. Bien, esta vez no se me ha pasado y aquí tenemos nuestra contrarréplica en directo. Dispara, Alberto. Buenas. Bueno, te quería comentar dos cosillas. La primera, aprovechando que tenemos a una erudita como Andrea, preguntarle por el medicamento nuevo de Pfizer. Creo que se llama Paxlovid, creo que lo digo bien, no digo el nombre de un dinosaurio del Parque Jurásico. Y mi segunda reflexión era un poco de lo que hablas de Renfe, que me recuerda un poco a la situación de la empresa de correos, ¿vale? Que es una empresa en la que yo durante mis tiempos universitarios trabajé, en la que mi padre es jubilado de esa empresa y conozco un poco, y que tiene una red sobredimensionada, aparte de los problemas. Entonces, creo que son dos situaciones muy parecidas, tanto que Correos tiene que atender a ciertas localidades, pueblos pequeños, zonas que no les son rentables y que otras empresas de paquetería no llegan allí, y Correos, debido a su infraestructura tan grande, pues sí que llega y no es competitiva. Bien, pues vamos a empezar primero por las damas, siempre. Así que tenemos ahí a Andrea, a ver qué te cuentes sobre este último fármaco de Pfizer, que entiendo yo que entrará en breve ya en el mercado, vamos, que se podrá poner a administrar a quien lo necesite. Yo creo que no lo sé, quizá me equivoque, pero creo que este fármaco va a venir muy bien porque le va a poner la guinda final a la pandemia. Una de las cosas que nos decían de la COVID era de si la contraes, no hay vacuna, al principio acuérdate, pero tampoco hay tratamiento, así que quedamos un poco expuestos. Bien, vacuna ya tenemos y es una vacuna que funciona moderadamente bien, por lo menos para evitar las muertes y los casos graves, y a partir de ahora tendremos también un tratamiento. Se acabó el temor, caray. En el caso de que te vacúnate y en el caso de que tengas la mala suerte de enfermar gravemente, pues te administrarán este tratamiento y asunto resuelto. Pero bueno, que nos cuente Andrea, que de esto sí que sabe muchísimo más que yo. Pues sí, os cuento básicamente de lo que sabemos del Paxlovid, que efectivamente tiene nombre de dinosaurio. Yo creo que entre los nombres de las variantes y los nombres de los fármacos nos podría salir aquí un retablo bastante en condiciones. Bueno, básicamente el Paxlovid es lo que se considera en el argot una molécula pequeña, al contrario que lo que, por ejemplo, si os acordáis, hace unos meses a Trump le administraron una dosis de un anticuerpo monoclonal anti-SARS-CoV-2 o anti una de las partes del SARS-CoV-2. Esto se considera una molécula grande. Estamos hablando del caso de una molécula pequeña, vamos a decir tipo ibuprofeno, para entendernos, ¿no? Entonces, esta molécula lo que consiste es en enfocarla para parar la replicación del virus. Es decir, una vez que el virus ha infectado la célula, es decir, no de manera preventiva a la infección, se evita que el virus se multiplique dentro de la célula. Una vez que ha, digamos, secuestrado nuestra célula o nuestras células para utilizarlas para replicar su propia maquinaria, su propio material genético,
En ese caso, se administraría esta serie de dosis, este curso terapéutico de Paxlovid, para evitar o para revertir ese proceso y evitar que el virus multiplique su material genético y pueda reproducirse y seguir infectando, etcétera, etcétera. Es decir, lo que diferencia este tratamiento de tratamientos que habíamos visto hasta ahora es que se va a administrar a contagiados y queda por ver, está aprobado por la Unión Europea, por la FDA hace poquito también se le dio el sello de aprobación de emergencia. En Reino Unido también se va a empezar a utilizar, si es que no se está utilizando ya. Y básicamente se administrará durante un periodo de 5 días, creo que son 3 veces al día, no estoy segura de este último dato, y en personas que estén o que tengan posibilidad de estar graves o muy graves por sus circunstancias. Se entiende que vacunados o no vacunados. En este sentido no hay mayor distinción y bueno, queda por ver un poco en qué se concretará el precio de este fármaco, porque evidentemente variará en función de los países, pero por lo que sabemos hay acuerdos entre Pfizer y algunas otras farmacéuticas, que si no, Merck también está a punto de lanzar su fármaco. Bueno, hay varias otras compañías que están en conversaciones con distintos gobiernos de otros países o de otras grandes regiones del mundo para poder acordar un precio o que se fabriquen en esos mismos sitios, que si bien no ha sucedido al menos a tan gran escala con la vacuna. Bueno, pues date ya por satisfecho porque yo me lo he dado, Alberto. Yo, desde luego, cada vez que habla Andrea no tengo más que quitarme el sombrero y, de hecho, me lo quito. Mire, respecto a lo que preguntas de correos, pues estamos en algo muy parecido a lo de Renfe, algo realmente similar. Me dicen, es que entonces algunos paquetes no podían llegar a lugares muy remotos. Bien, habría primero que decir qué lugares remotos no llega una empresa privada. Serían tan pocos en España, lugares tan remotos que casi compensarían que a esa empresa se le pagasen los envíos o se subsidiasen los envíos desde la administración, o que se hiciese un concurso, como, ojo, no olvides que Correos es una empresa, es una entidad empresarial, no es parte, digamos, del Estado directamente, y lo que tiene, suscribe un acuerdo con el Estado para cubrir el servicio postal universal. Bueno, pues que una empresa privada hiciese lo propio, nada más. ¿Os interesa esto? Que sepáis que para llevar los paquetes o las cartas a ciertos lugares remotos, en ese caso van a estar subsidiados. Se asigna una cantidad necesariamente pequeña de dinero porque es poca la gente que vive en lugares remotos y que por lo tanto recibe paquetes y cartas, y asunto resuelto. Sería muchísimo más barato que lo que tenemos montado ahora mismo. Un poco lo mismo que Renfe. Sería más barato ponerles un autobús que tener un tren de no sé cuántas toneladas corriendo vacío por un montón de comarcas. Pues en este caso sería lo mismo. Esto se llama racionalización del gasto público. Pero claro, cuando dices racionalizar el gasto público, muchos echan las manos a la cabeza porque dicen, ¿qué estás diciendo? ¿Bajarlo? Pues estoy diciendo racionalizarlo. Y claro, cuando el gasto público es tan alto como actualmente y tan disparatado y hay tanta dilapidación, lo suyo es bajarlo. Cuando puede ser menor, no olvides que ese dinero sale de los contribuyentes, del esfuerzo de los demás, ¿no? No tiene sentido lo que te decía del tren, pero no lo mismo. No tiene sentido tener empleados, estructura empresarial, qué sé yo, pues lo propio de una empresa de mensajería, ¿no? Almacenes, etcétera, en lugares, furgonetas, en lugares donde la cantidad de tráfico postal o de paquetes es muy pequeño. Pero vamos, que son pocos los lugares de España. Desde luego, desde el punto de vista demográfico, la cantidad de gente a la que no puede acceder, en una palabra, que no podría acceder, no podría, pongámoslo en condicional, al servicio postal universal en el caso de que fuese privado y no estuviese el Estado ahí pendiente. Esto me recuerda a un debate hace ya muchos años, cuando empezó la telefonía móvil, allá por los años 90, mediados de los años 90, que decían que era necesario que existiese una compañía telefónica móvil pública, estatal, vamos, porque de otra manera ni Vodafone ni Amena posteriormente, cuando salió ya a finales de los 90, iba jamás a poner estaciones de repetidores, vamos, en
ciertos lugares de la cordillera cantábrica o de la España interior, ¿no? Bien, no ha sucedido. Hoy tenemos cobertura de telefonía móvil en todo el país. Puede haber lugares, y de hecho hay lugares donde llegas y no tienes cobertura, pero desde luego esos lugares no están poblados. Es cierto que no hay 5G en toda la geografía nacional, en alguna no hay ni siquiera 4G, pero ¿cuánta gente no tiene acceso en España a datos 4G? Es que estamos hablando de un puñado, de pocas miles de personas, pero pues es que tienen derecho a tener 4G. No, pues el mismo derecho que tengo yo a respirar aire puro. Si quieren tener 4G o 5G o, qué sé yo, banda ancha, pues no tienen más que irse a una población más grande. Cuando vives en un lugar y decides vivir en un lugar, no lo olvidemos, nadie nos obliga a vivir en Madrid, a vivir en un pueblito de Segovia como Alberto Garín, o a vivir enfrente a la playa. Elegimos dónde vivir, asumimos los costes y los beneficios de ese lugar. Yo por vivir en Madrid tengo una serie de costes y una serie de beneficios. ¿Me compensa? Pues a la vista está que me compensa porque vivo aquí. En el momento en que dejase de compensarme, pues trataría de irme, como le pasó a Alberto Garín, que no le compensaba vivir en Madrid. Dijo, pues yo me voy al pueblo de mis antepasados, en Segovia, un lugar muy pequeño, de 80 o 90 habitantes, donde es cierto, pues internet no va muy fino, no tienen, pues como tengo yo aquí, una banda ancha de fibra óptica, etcétera. La telefonía pues le funciona, pero pues bueno, con 3G se tiene que contentar, y si cae una nevada gorda, y caen unas cuantas en el pueblo de Alberto Garín, pues quizá tardan toda la mañana en llegar unos de la Diputación a limpiar la nieve y se queda un poco aislado en el pueblo. Bien, es un riesgo. Te has ido a vivir a un pueblecito de Segovia donde caen buenas nevadas en invierno, donde vivís 80 personas. Por lo tanto, tiene su magia y su encanto, pero también tiene sus maldiciones. Lo mismo que cuando en Madrid pues hay mucha contaminación, nos la tenemos que comer, o cuando hay un atasco de tráfico, o cuando uno quiere buscarse una casa y ve que todo es carísimo. Al final, esto de, es que yo, porque he decidido vivir aquí, quiero tenerlo todo, exactamente todo, que lo vuelvo al principio del programa, que los que han decidido vivir en una ciudad grande, ¿no? O en una ciudad de tamaño medio. Si no te gusta vivir en un sitio pequeño, pues te vas a un sitio grande y entonces haces lo mismo, compensas. Bien, ¿me conviene o no me conviene? Lo que gano de todo lo que gano de calidad de vida, pues lo pierdo de otras cosas y viceversa, ¿no? Así que en este caso del servicio postal pues sería lo mismo, ¿no? Pero vamos, que aun con todas, si quieres mantenerlo, se podría mantener por un coste muy bajo, este servicio postal universal, contratándolo con una empresa para que lo cubriese y se subsidiaría para que llegase a esos pueblos perdidos de la cordillera cantábrica, de los Pirineos o, qué sé yo, de las Surdes, en la provincia de Cáceres. Y sería muchísimo más barato y no haría falta mantener un mamotreto como Correos, que es, como comentaba el otro día en la Contra en Directo, pues una especie de agujero negro por donde, en fin, se pierden cientos de millones todos los años. Y que además no tiene sentido. ¿Desde cuándo el Estado tiene que tener una empresa de paquetería? ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué hace la competencia desleal a otras empresas de paquetería? Es que damos por válidas una serie de presupuestos que no deberíamos darlos por válidos. Debería tener el Estado también una empresa de leche. Es más necesaria la leche para vivir. O una panificadora. Es que el correo es un derecho humano y no lo es el pan. ¿Por qué no el Estado no nos trae una barra de pan todos los días a casa? O un litro de leche, es muchísimo más necesario. Más necesaria es la electricidad, que el servicio de correos y las empresas eléctricas son privadas y se encargan ellas de hacer las inversiones y de generar esa electricidad. Luego tienen, eso sí, que pues lidiar y surfear sobre una regulación draconiana, pero vamos, nadie se plantea, bueno, sí hay un montón de gente que se plantea que debería haber una eléctrica estatal, pero el resultado es el que es. En España, como bien sabes, es muy raro que se vaya la luz. Y si es cara, ya sabemos por qué es cara la electricidad y no precisamente porque, en fin, sea al gusto, digamos, de las compañías eléctricas. La podrían vender mucho más barata, a la mitad de precio más o menos, si no recayesen sobre el kilovatio tantos impuestos y peajes. Pero bueno, volviendo sobre este mismo tema, el Estado no tiene que dedicarse a lo que debe de hacer, a tener jueces, a tener policías, a tener bomberos en el caso de las administraciones municipales, es decir, una serie de servicios públicos que ponemos todos en comunidad. Entre esos servicios públicos yo no veo justificado una empresa de paquetería, no veo justificado una empresa de ferrocarriles, a no ser que tengas una visión mágica de lo que... Porque si justificas una empresa de paquetería, también debería tener el Estado una empresa panificadora, porque es más necesario el pan que los paquetes. Es
decir, o a esos pueblos perdidos en los Pirineos les llevan el pan todas las mañanas y un litro de leche, porque claro, es un derecho, porque pagas impuestos, entonces es un derecho humano, ¿no? Tener la leche y el pan. O les regala la electricidad. No, los que viven ahí, los habitantes de estos valles y de estos pueblecitos, se pagan su pan, se pagan su leche y se pagan su electricidad, la que consumen. Porque tenemos que tenerles subsidiados el sistema de paquetería para que les llegue un paquete de vez en cuando. No sé si me entiendes, pero bueno. Bien, pues vamos a ir terminando. Muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a ir, pues tengo por aquí, a ver qué estoy viendo. Pues al siguiente, bueno, Isis Dest, ya has intervenido. No se pueden dos intervenciones dentro del mismo programa. Pues tengo aquí a JSB. JSB, que ya es hablante, ahora solo le hace falta ser hablante con micrófono, pero eso ya JSB depende de ti, de que seas un hablante. Muy buenas, JSB. Hola, buenas. Mira, quería hacer una pregunta para Andrea y es bastante concreta. Con el nivel que hay de vacunación ya en toda la población, especialmente en el primer mundo, todas estas vacunas que están por salir, ¿en qué público se están probando? Porque, por ejemplo, en España, esta de IPRA o la de que está haciendo entre Juanes, ¿con qué público lo están probando aquí en España? ¿O si lo están probando en el tercer mundo? ¿O dónde? Y esta es mi pregunta. Efectivamente, es una pregunta interesante para la cual no tengo respuesta. Podemos elucubrar, pero no tengo respuesta principalmente por los datos de los ensayos clínicos no están disponibles hasta que se concluya el ensayo clínico de todo, pero es efectivamente, o sea, diseñar un ensayo clínico, y esto es una vuelta a la respuesta, diseñar un ensayo clínico es una de las cosas más difíciles que existen y es una disciplina en sí, o sea, no lo hace un científico, hay especialistas en ensayos clínicos y son grupos de trabajo más que individuos particulares. Y es extraordinariamente complejo porque es ese paso en el que se han de falsar todas las hipótesis que se han trazado en el laboratorio, todos los datos de ensayos en animales, etcétera, en individuos. Y claro, cuando cuentas con una población altamente inmunizada, pues o bien tienes esa inmunización en cuenta de alguna manera, con personas que os hayan vacunado hace mucho, que no hayan tenido contagios, haciendo estudios de cuál es el estado de sus células T, etcétera. No vamos a entrar en más detalles en ese sentido, pero cuál es el estado de esas células, los niveles de anticuerpos, hace cuánto se vacunaron, si son conscientes de haber pasado el COVID, etcétera. O si no, intentar buscar grupos de población que hayan estado menos expuestos en menor medida, con lo cual efectivamente yo comparto tu pregunta y tengo curiosidad yo misma por saber de dónde se van a realizar esos reclutamientos. Pero entonces, Andrea, ¿deberíamos fiarnos más de las que ya hay que de las que van a venir? ¿O... No necesariamente. O sea, cuando o para que el proceso por el cual la vacuna consigue la aprobación, bien de emergencia o bien estándar, por darle un nombre, de la FDA o de la Agencia Europea del Medicamento, los estándares de calidad para un caso, para otro, son igualmente estrictos, sobre todo porque hay un sesgo a favor de no aprobarlas una vez que ya tenemos vacunas que sabemos que funcionan extraordinariamente bien para proteger contra las hospitalizaciones y los fallecimientos. Esa vacuna tiene que probar, como de hecho han probado las anteriores, más allá de cualquier sombra de duda, que efectivamente no solamente es segura, sino que es efectiva. Y que es efectiva no contra las cepas o las variantes mayoritarias de mayo del 20, sino con las de mayo del 22. Luego, a no ser que eso esté probado, yo invito, si encuentro tengo noticia de alguna audiencia pública que se realice, por ejemplo en la FDA, que sí se siguen, creo que se pueden seguir de manera pública algunas de ellas, el proceso de cuestionamiento a el panel de los ensayos clínicos por la FDA y por agencias independientes para efectivamente verificar, es un proceso de cuestionamiento tan extraordinariamente duro que merece la pena verlo siquiera para preguntarse, wow, esta gente ha debido mirar hasta debajo de las piedras solamente para encontrar el dato, el asterisco del asterisco
que dice esto no tiene tan buena pinta. Si encuentro algún link lo pondré por Twitter por si a alguien por pura curiosidad le interesa verlo. Pero vamos, no respondo a tu pregunta directamente, en ningún caso, en la medida que sigan el proceso estándar, serán menos fiables. Bueno, pues José, que ya he visto cómo te llamas José, lo único que te habías puesto las iniciales en tu cuenta de Twitter, JSB. Así que José, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Bien, nosotros entre tanto pues vamos a ir terminando porque es que a lo tonto, Andrea, llevamos hora y cuarto con la contrarréplica de hoy en directo, que nos ha salido, Andrea, una contra muy ferroviaria, como puedes ver. Bueno, yo eso sabes, Fernando, que lo celebro porque yo soy una apasionada de los trenes, con lo cual una contra prácticamente monográfica del asunto para mí es siempre un motivo de celebración. Y además hay otro detalle, es que las contras en Twitter tienen una duración máxima necesaria y es aquella en la cual la batería del teléfono te está pidiendo la hora, porque esto consume batería como... Sí, yo lo tengo enchufado. Yo antes de empezar las contras en directo lo que hago es que lo enchufo el móvil, porque la primera que hice, recuerdo, por Clubhouse, en aquel entonces era cosa de un año, me la comió entera a lo largo de una hora. Y dije, esto no puede ser, así que me tuve que apañar un cable, ponerlo, y dije, bueno, a partir de ahora cada vez que hago una contra en directo enchufo el móvil, porque si no es imposible. Bien, pues muchísimas gracias, Andrea, por habernos acompañado hoy. A ti, Fernando, y a los contraescuchas, que siempre es un placer charlar con ellos y responder en la medida que podamos a sus preguntas. Bien, pues respecto a mí, el placer es cuádruple por teneros aquí acompañándonos hoy, a Andrea, a mí y a los que han podido intervenir. Nos ha salido, como decía, una contra muy ferroviaria a raíz de un vídeo que hice el otro día sobre Renfe. No sé cómo lo llamé, algo así como se le acaba el chollo a Renfe. Bien, parece ser que ha ocasionado algo de polémica porque siempre hay defensores de las empresas estatales y está bien debatir con ellos y poner tus argumentos encima de la mesa, que en mi caso creo que son unos argumentos bastante razonables. Vamos, nada, no es que yo quiera acabar con los trenes, todo lo contrario. Si acabase con los trenes, se acabaría mi principal manera de viajar por España, os lo garantizo, y por otras partes del mundo cuando acudo a ellas. Me encanta viajar en tren y además es un sector que conozco bien porque me gustan los trenes, me gustan desde que era niño. Aquí en el estudio de directos, los que seáis observadores, habréis visto que tengo unos trenecitos en miniatura de escala N, que los tengo desde que era niño. Y bien, nunca los tiré porque me traen muy buenos recuerdos, así que me gustan mucho. Vamos, que no hablo de los trenes por hablar ni nada de eso, sino porque es algo que me gusta muchísimo. Bien, queridos, pues aquí termina ya después de hora y cuarto, termina ya la contrarréplica en directo. Los que lo estáis escuchando en diferido, os lo agradezco también, y a los que estáis en directo, pues muchísimo más por haber estado aquí acompañándonos a mí y a Andrea. Bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.